son mitos. Y él, ¿quién era su adversario? Cristo y la Iglesia. Y no les digo cómo los llamaba porque es muy poco respetuoso, pero así era Voltaire. Ese es el Voltaire real, auténtico, histórico. Y él, que criticaba las riquezas, se la pasó en un palacio con sus criados consiguiendo riquezas. Entonces, así es la figura de Voltaire, pero solamente para él poner, pero si usted se lee Cándido de Voltaire, si usted se lee sus otros libros, pues siempre está atacando a la iglesia, atacando a los sacerdotes, mostrándolos como escandalosos, como siempre estuvieron ahí preocupados de sus cosas, atados a sus más bajas pasiones, etc. Entonces, pues ese tipo de pensamiento y de cultura, pues obviamente pues pueden bloquear también muchas personas. Ahora está el tema de los abusos sexuales en la iglesia, y entonces pues bueno, pues ahí son muchos temas que a veces dejan las personas trabadas, ¿no? Y pues Dios en su inmensa misericordia también sabe iluminar en el momento en que Él quiere y ayudar a las personas y comprender también la persona que se queda ahí trabada. Entonces pero sí, hay mucho de esto, sí. ¿Más preguntas? No. Bueno, entonces, bueno, el segundo, este concepto creo que es aquel al que estamos menos acostumbrados, ¿no? El de nuevo nacimiento, creo que sí, pero vale la pena también ahondar en él, volver a mencionarlo. Entonces, pues la visión del nuevo nacimiento la explica, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén. En sus catequesis bautismales dice, pues mira, antes, aquí tengo que poner la foto de un baptisterio antiguo. Entonces imagínense una alberquita que tiene como, no sé, tendrá medio metro de agua o menos, con 3 escaloncitos. Entonces uno llega, bueno, se lo voy a explicar otro día, pero bueno, no sé si lo voy a lograr explicar por las unidades que hay y las horas que hay son las que hay. Entonces uno llega, renuncia a Satanás, orientado hacia el occidente, donde muere el sol, luego se gira hacia el oriente, donde nace el sol, profesa su fe, es decir, es iluminado, entra en la verdad de Cristo. Por eso les quiero hablar de esto, porque expresa el sentido del credo realmente. Uno es iluminado por la verdad de Cristo, y el credo es una síntesis de la verdad que Cristo nos trae. Y luego se bautiza. Entonces, ¿cómo se bautiza? Por inmersión completa. Entonces, toman al sujeto y lo meten en agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, supongo que saben que en caso de peligro de muerte cualquier persona puede bautizar, que es importante saberlo. Pero bueno, ahí así se hacía. Entonces, San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis dice, miren, cuando llegas ahí al agua, pues tú ves, pero con tus ojos de antes, de pronto dejas de ver. Es decir, entras y participas en la muerte de Cristo para nacer de nuevo. Entonces, esta agua bautismal es como eso, volver al seno de nuestra madre, este nuevo nacimiento del que habla Cristo en el capítulo 3 de San Juan, cuando habla con Nicodemo. Entonces dice, pues ahí entras de nuevo, pero esta vez es en el seno de la iglesia, como madre que te da a luz, ¿no? Te hace resucitar con Cristo, salir del agua. Entonces dejaste de ver, como los muertos dejan de ver, dejan de escuchar, y de pronto cuando sales renovado. De San Ambrosio dice, pues obviamente es un baño que no es como el baño que tomas todos los días. Aquí el poder es el poder del Espíritu Santo, como fecundó las aguas en la creación, como fecundó también el seno de María en la encarnación del Verbo, pues también viene a ti para hacerte hijo de Dios. Entonces, pues uno muere como criatura pecadora y vuelve a nacer eso en el misterio de la resurrección, vuelve a nacer como nueva criatura, como hijo de Dios. Entonces, pues es el concepto de nuevo nacimiento, morir al hombre viejo para nacer como hijo de Dios, nacer de Dios, ¿no? Entonces es un nuevo nacimiento. A mí me hicieron una pregunta muy interesante. Me dice una chica que estaba preparando el bautismo, me dice, oiga, padre, y entonces antes, si voy a ser hija de Dios, ¿y antes qué era? ¿No era hija de Dios o qué? Entonces,
me lo pensé, lo fui a investigar y dije, mira, antes eras hija de Dios en el sentido de que te ha hecho, punto. Pero pues eso, ¿no? Como cuando uno hace una obra de arte, pues el artista es su autor y entonces es el padre de algún modo de esta obra de arte. Pero eres hija de Dios porque tienes inteligencia, porque tienes libertad, etcétera. Pues de algún modo ahí está este modo de ser hija de Dios, ¿no? Pero le digo, pues en el bautismo cambia completamente, porque ya no es solo tu vida natural, sino que entras en otra vida, entras en la vida de hija de Dios, es decir, Dios pone en ti su vida divina, y eso es pues un cambio muy radical. Y uno dice, ¿y cómo lo veo esta vida de Dios en mí, esta nueva vida? Pues la ve en que nosotros ya no empezamos, la primera cosa en que se me hizo flagrante es que uno empieza a ver efectivamente a Dios como Padre. Ver a Dios como Padre antes del bautismo, como que uno dice, sí, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿es verdaderamente mi Padre? O sea, ¿qué significa que es mi Padre? A partir del bautismo de pronto uno dice, pues sí, me ha dado su misma vida. No es solo porque me ha hecho, porque me parezco a Él, soy imagen de Dios por mi inteligencia y libertad, sino que empieza a nacer un amor nuevo, ¿no? Lo que dice San Pablo de que ha venido el Espíritu Santo y nos hace gritar, Abba, Padre, ¿no? Ahí se aplica muy bien lo que les decía de este amigo ateo que de pronto dice, está bautizado y quiere gritar, Abba, Padre. Entonces este deseo de Dios está muy presente, muy anclado en el corazón. Pero luego también se da este nuevo nacimiento, esta vida divina se manifiesta en que ya no pensamos del mismo modo, ya no pensamos solo al modo humano, sino que entramos en esta dimensión del perdón, como que se nos hace más natural perdonar, por ejemplo, porque vemos las cosas a la luz de Dios, a la luz de la eternidad, ¿no? Y como que hay una nueva mentalidad que es la de Dios, ¿no? El modo de amar también es el modo de Dios, que a nosotros se nos hace muy normal. Si algún día han tenido oportunidad de estar viviendo en un país que no es cristiano para nada, de pronto se van a dar cuenta que hay cosas que no son tan naturales. El perdón no es tan natural. Los romanos perdonaban, uno dice, sí, pero Julio César lo explica muy bien en la Guerra de las Galias y Cicerón también. Dice, pues perdonas en tanto en cuanto te conviene, es decir, perdonar al vencido puede ser interesante porque así él no sigue haciéndote la guerra. Y por eso conviene no castigarlo, no acabar con ellos, no ponerle un tributo demasiado exagerado. Este es el concepto de perdón de los romanos. Y este es el concepto de perdón que normalmente está en los pueblos no cristianos. Nuestro concepto de perdón, creo que ustedes estarán de acuerdo, es bastante diverso. Cristo que nos invita y dice, ¿no? Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros estamos invitados a perdonar siempre y todo, lo cual no significa dejar de lado la justicia, también hay una necesidad de justicia humana, pero implica un perdón del corazón a cualquier agresor de modo radical. Entonces ese es el nuevo nacimiento. No sé qué les parece, creo que ese sí es más conocido. Sí. ¿Cuándo se deja, padre, de hacer el bautismo por inmersión? ¿Cuándo hay ese cambio? Que los protestantes sí lo siguen practicando. Los ortodoxos lo siguen practicando, los católicos orientales también, o sea, todavía sigue existiendo. Yo sé que en Brasil, en ciertos ambientes, también bautizan a los niños por inmersión, porque un sacerdote de mi generación nos mandó las fotos ahí cuando estaba bautizando los bebés ahí. ¿Cuándo se deja de hacer? Mire, se deja de hacer una primera vez ya en el siglo IV, pero los que lo dejan de hacer no son los católicos, sino que es una secta hereje. Justamente aquellos que no aceptan nuestro credo de Nicea-Constantinopla lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque para ellos lo que se salva es el alma, no el cuerpo, porque el cuerpo es vergonzoso. Como que tiene una visión negativa de la sexualidad y del cuerpo, la materia como fuente del mal. Entonces esos son los arrianos y eunomianos. No se sabe mucho de esto, pero se sabe que ellos solo bautizaban eso, echando agua en la cabeza. Y entonces en ese tiempo la Iglesia va a insistir en que el bautismo tiene que ser por inmersión. Justamente porque quiere decir que se salva todo el hombre con su cuerpo, con su sexualidad, todo el hombre está redimido por Cristo. Entonces es importante. Entonces,
cuando se empieza a tener esta nueva modalidad de bautismo, cuando poco a poco ya no son adultos los que se bautizan, sino que son sobre todo niños, se bautizan muy rápido al día siguiente, y entonces pues por motivos prácticos sí, que no implican el dejar la fe en que se salva todo el hombre, que es bautizado todo el hombre, entonces pues la Iglesia como que poco a poco va a pasar a este bautismo, que es donde solo se pone agua en la cabeza, ¿no? Entonces pues ese es el cambio de rito, pero va a llegar, yo creo que ahí en la Edad Media, no sé exactamente el periodo, pero pienso que ya en la Edad Media, hacia el siglo, o sea, en el siglo IV todavía es por inmersión, seguro, pero yo pienso que ya en el siglo VIII, quizás no hay octavo, yo creo que todavía era más o menos por inmersión. Bueno, o mitad y mitad, como que poco a poco se va regularizando el otro, ¿no? Entonces, pues así está. Muy bien, pues podemos pasar al tercer concepto de bautismo. Entonces este me parece muy interesante, está en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: les salva ahora el bautismo, fruto de la, vamos a traducirlo, investigación o interrogación de la conciencia pura. Y entonces usa una palabra muy curiosa para conciencia, y realmente no dice pura, dice buena, pero bueno, vamos a darlo por bueno, eso es pura, por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué les quiero poner esta frase? Esta frase es muy curiosa. Hay varias frases así en la Escritura, y esta es una